Entonces vamos a Hebreos capítulo 8. Hoy vamos a trabajar del versículo 3 al 6, del 3 al 6, para que tomemos nota. Y vamos a ir desarrollándolo como siempre. Tenemos la dinámica compartiendo los versículos. Si alguien quiere aportar o corregir o ampliar, están abiertos los micrófonos, no hay ninguna limitación. Simplemente levanta su mano y abre el micrófono y puede participar. Y si hay algo que no quede claro, me lo hacen saber. Y si pues tengo la respuesta, te la doy, o si no, la buscamos, ¿no? Y si alguien la tiene, pues la puede compartir. Acuérdense que esto estamos es estudiando la palabra y la que explica, la que en últimas explica la palabra es la misma palabra, en todo lo que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Entonces vamos a leer inicialmente, voy a leerles el versículo 3 al 6. Hebreos 8 del 3 al 6. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la Torá, las cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto o un pacto mejorado, establecido sobre mejores promesas o promesas mejoradas. ¿Qué leemos inicialmente en esos versículos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Ustedes ven algo? ¿Quieren compartir algo? Alguien que inicialmente podamos, mientras que yo voy mirando acá cómo voy a delegar estos versículos. Ok, entonces voy a pedir el favor a Carmencita que busque Hebreos 10:10, a Julito, Éxodo 29:38-46, Janet, Ageo, Ageo 259, 259, Juanca, Juanca, Mateo 12:6 y Mateo 9:13. Angelita, Oseas 6:6, Oseas. Luifer, números 3, 5 al 10. 5 al 10. Soraya, Soraya, por favor, Éxodo 25:9 y versículo 40 de ese mismo capítulo. Y el 26:30, capítulo 26, versículo 30. Marcelita, Hebreos, Mauricio, buenos días. No, voy caminando para el consultorio. ok, no hay problema, no te preocupes. Doña Lumarina, buenos días. Está Beatricita contigo, ¿o no? Para que lea Hebreos 9, Hebreos 9, 23, 24. Y por último, y por último, Adrianita, Adrianita, segunda de Corintios 4, 18.
Vamos a Ok, mirar estos pasajes que nos van a ayudar como a darle conexión, amplitud, cierto contexto a estos versículos que vamos a desarrollar y vamos a estudiar hoy. Ya vamos a mirar Hebreos 8 del 3 al 6. Cuando leemos el versículo 3 de Hebreos 8 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Voy a leerlo en la versión internacional, de pronto es un poquito más clara. A todo sumo sacerdote, versión internacional, a todo sumo sacerdote se les nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. O sea, está diciendo así literal que los sacerdotes se nombraban era para presentar ofrendas y sacrificios, ¿cierto? Por lo cual él tenía que ofrecer algo, o sea, no podía llegar con las manos vacías, tenía que llevar un corderito, ¿cierto? Lo que se fuera a sacrificar para remisión de los pecados o lo que fueran a hacer. Vamos a leer en Hebreos 10:10, en Hebreos 10:10, porque el texto reconoce el sistema sacrificial y Machía también presentó una ofrenda. Pero la diferencia, ojo con esto, es que fue una sola vez y suficiente. El sacrificio no se elimina, se completa. Acuérdate, se completa es en el sentido de que Él lo demostró, Él lo hizo y ya es suficiente. Vamos a leer Hebreos 10, 10:10, versículo 10:10. Ajá, sí. dale. Dice la palabra del Señor. En esa voluntad somos perfeccionados mediante la ofrenda del cuerpo de Yehoshua Hamashia, hecha una vez para siempre. Ok, muchas gracias, Carmencita. Ahí está siendo muy claro, ¿no? En esa voluntad somos perfeccionados o santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yehoshua hecha una vez para siempre. Ahora, vamos a ir al Tanaj o a la Torá en Éxodo 29. Vamos a Éxodo 29. Vamos hasta allá. Vamos todos. Me gustaría pues, que hiciéramos todo el recorrido. Así tenga ustedes legado un versículo. La idea es mirarlo todos, ¿no? Del 38 al 46. Shabbat Shalom para todos. Chao, shalom, Julito. Dice así la escritura: Esto es lo que harás sobre el altar. Esto es lo que harás sobre el altar: 2 ovejas dentro de su primer año, todos los días continuamente. Ofrecerán una oveja a la mañana y la segunda oveja a la tarde, y 1/10 de fa de harina fina mezclada con 1/4 de hin de aceite revuelto, y una libación de 1/4 de hin de vino por cada oveja. Ofrecerás la segunda oveja a la tarde como la ofrenda vegetal de la mañana, y su libación la ofrecerás para un aroma deleitoso, ofrenda de fuego para Adonai, como continuo holocausto para tus generaciones, frente a la tienda de la entrada de reunión, ante Adonai, donde estableceré mi reunión contigo para hablarte allí. Y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, por lo cual santificaré el tabernáculo, la tienda de reunión y el altar. También a Aarón y a sus hijos santificaré para que me sean sacerdotes. Y habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Elohim. Y ellos conocerán que yo soy Adonai, su Elohim, y que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Adonai, su Elohim. Ok. ¿Qué estamos leyendo acá? ¿Qué acabaste de leer, Julito? ¿Qué entiendes? Eh, ¿Tiene conexión con Hebreos 8:3? ¿Qué conexión tiene? Bueno, acá esto es lo que está mostrando, eran los sacrificios diarios que se hacían, ¿no? Ajá. ¿Con qué propósito? Bueno, el propósito era con que, bueno, el Señor dice en el 43 que Él estableció allí
O sea, el lugar, o sea, y Aarón y los hijos serían santificados. El No, tabernáculo está bien, y la listo. tienda de reunión. Ese es un propósito. ¿Qué más? ¿Qué otro propósito hay? Y que la presencia de él repose sobre los hijos de Israel y él sea el Elohim para ellos. Exactamente. Los hijos de Israel. Ojo, no los hijos de Jacob, sino los hijos de Israel. O sea, los herederos, ¿cierto? Los portadores de la herencia de la vida eterna. Es que llamado, o sea, en últimas el interés del Señor, y lo está hablando aquí en Hebreos, era que Él siempre anhelaba y deseaba habitar en medio del pueblo. Y que solamente para habitar y para poder estar con Él, había que presentar un sacrificio por los pecados. Solamente el limpio de corazón verá a Dios. Sé santos porque yo soy santo. Aquí está mostrando, o nos está recordando, Hebreos, que había unos rituales, y más adelante lo vamos a explicar en el versículo 5 y en el versículo 6, que el Señor estaba mostrando una sombra de lo que debe venir. El Señor siempre es en medio de una pedagogía, en medio de una dinámica, donde lo que busca es educarnos, lo que busca es capacitarnos para poder vivir esa vida abundante y llena de propósito, que es Él mismo. Entonces, vamos a seguir mirando aquí siguiendo la dinámica del Tanakh, y vamos a Ageo, Ageo, capítulo, Del 5 al 9 me dijo. señora, 5 al 9 me dijo. Ageo No me 2 escucha. del 5 al 9, sí, señora. Bueno, salón, no les olvidado. Qué bueno, Eh, Shalom. dice, Qué bueno escucharte. dice, porque yo prometí desde el día en que los liberé de Egipto que mi rúa estaría con ustedes para siempre. De modo que no deben tener miedo ante nada, que yo sigo estando con ustedes. Les aseguro que dentro de poco comenzaré a sacudir los cielos y la tierra, los océanos y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y éstas desearán venir a este templo, trayendo todas sus riquezas. Entonces este lugar resplandecerá y tendrá gran forma porque yo estaré en él. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Esplendor de este templo será mayor que el del primero, porque tengo abundancia de plata y de oro para hacerlo. En realidad, todas las riquezas del mundo me pertenecen, y será este el lugar desde donde estaré, desde donde estableceré mi paz y seguridad. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. ¿Cómo les parece ese pasaje? A ver, ¿qué aprendimos de ese pasaje? ¿Qué escucharon ustedes alguna vez que se usaba ese pasaje? Si estaban Pues para algunos mí, versículos. ¿no? La esperanza y no tener miedo porque el Señor está en medio de su pueblo. Muy bien, esa es una. Pero normalmente, gracias Janet, les hago una pregunta. Normalmente la gente no usaba el versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor Hachén Sebaot, y daré paz en este lugar, dice Hachén Sebaot. No se usaba cuando se abría una nueva sede o se abría una iglesia o se trasladaban. ¿Algunos vivieron de pronto esa experiencia que se usaba este pasaje? Les pregunto, ¿alguien tuvo esa experiencia o no escucharon nunca eso? No, ¿Nadie escuchaba eso? ¿Nadie escuchó? Ok, no. No, yo ok, tampoco. ok. Se acostumbraba, ¿no? Yo lo usé muchas veces ¿Qué fue cuando me trasladaba de un lugar a otro, porque iba a ser mejor. Este va conectado con el pasaje donde dice que extiendan las cuerdas de la tienda, que va conectado con Isaías, donde se mostraba de que iba a ser mucho mejor del lugar donde veníamos, iba a ser mucho mejor a donde estábamos llegando. Pero resulta que este contexto
Ah, y también se usaba, ¿no? Mía es la plata y mío es el oro, dice el señor Hachén Sebaot. También se usaba para el tema de, de manejo de finanzas, de ofrendas, de diezmos, de que no se puede escatimar para las cosas de Dios, que de cierta forma tiene validez. Pero cuando vamos a mirar el contexto del pasaje, está hablando de lo que siempre el Señor ha anhelado. Si tú miras en tu Biblia, mi esposa levantó la mano, cuéntanos, amor. Que se nos olvida porque hubo un seminario muy famoso, Finanzas Crown, y ese era el pasaje base de ese material. Mío es el oro y mía es la plata. Claro, eso sí se Sí, usaba claro, mucho. sí, claro, demasiado mal manejado, ¿no? Pero, ok, amo, gracias. Bueno, ahí nos está recordando y seguramente, pues bueno, está bien que se nos olviden cosas que no, la verdad no tienen fundamento bíblico, o no tenían fundamento bíblico. Y aquí está diciendo, si usted mira en su Biblia, en el versículo 1 en Ageo 2 aparece la gloria del nuevo templo. Y ya está hablando del día postrero. Aquí está hablando específicamente lo que quiero mostrarles, o que quiero que miremos más que mostrarles, es que miremos en la escritura, que el Señor es el más interesado en estar con nosotros. El Señor siempre ha anhelado estar en medio del pueblo. El Señor siempre ha anhelado ser nuestra guía, nuestra luz, nuestra verdad, nuestra roca fuerte, firme, estable. Él es el más interesado. Cuando tú comienzas a leer el versículo 5 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi poder, mi Rúa, Jacodés, estará en medio de vosotros, no temáis. Y aquí lo que estamos viendo, ¿por qué lo conectamos con Hebreos capítulo 8 versículo 3? Porque está hablando de que el sumo sacerdote había sido constituido, Aarón, sus hijos, era para que el pueblo tuviera la seguridad por el medio de los rituales, en medio del debido proceso, de las ofrendas, de lo que tenía que presentar en la mañana y en la tarde, que lo leyó ahorita Julito en Éxodo 29, era para tener esa intimidad y comunión con su pueblo, con su pueblo. Y aquí ya en Ageo está profetizando, recordemos que en Ageo fue escrito aproximadamente 520 antes de Machía, en esa época estaba el templo destruido. Y el Señor le está diciendo, no tengan temor, porque yo estoy, mi poder está en sus vidas. Yo no estoy sometido en un templo. O sea, yo no me limito a estar en un lugar específico para manifestar mi poder. No, yo estoy en medio de ustedes. Y dice, él se y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Hachén Sebao. Aquí está profetizando el tiempo que no ha llegado, cuando Él venga por segunda vez y Él es el templo. Él es, ¿cierto? Y dice, y dice, y haré temblar todas las naciones y vendrá deseado, el deseado de todas las naciones, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Hachén Sebao. Hachén Sebao. La plenitud de Dios en todos sus atributos, en todo su resplandor. Por eso dice, mía la plata y mío es el oro, dice Hachén Sebao. ¿Por qué? Porque su templo estaba destruido, que Dios en su momento lo había hecho como un tema pedagógico para que igualmente la gente hiciera su debido proceso, su reconocimiento, su educación, que siguiera transformando como pueblo prototipo a través de los sacrificios, a través de las oraciones, a través de todo lo que hacían. Por eso dice, la gloria postrera de esta casa será mayor. ¿Cuándo? Cuando Machía venga. Es Él. Ha dicho Hachén Sebao, y daré paz a este lugar. La paz, shalom, restauraré. Lo que haga falta, lo daré. Lo completaré, dice Hachén Sebao. O sea, toda el Señor en su esplendor, en su gloria y en su grandeza. Aquí se estaba cumpliendo en Hebreos. Ya, ya lo hizo. Ya Él se entregó.
Ya no es según el orden de Aarón, sino el orden de Melquisedec, directamente Dios en nuestras vidas. No es a través de sacrificios, no es a través de que en su momento funcionaron y eran necesarios y había que hacerlos. Entonces, esto que está diciendo acá se cumple el versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Si usted ve en sus Biblias, de pronto lo conecta con Mateo 12:6. Mire lo que dice Mateo 12:6. Mateo 12:6. Dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ajá, sencillo. ¿Y quién estaba hablando? ¿Quién estaba hablando ¿Quién? ahí, Juanca? Pero digo, ¿Machía o ¿Quién qué? menciona las palabras? ¿Ah? Machía. De Machía, sí, señor. ¿Por qué? Porque el contexto está hablando que los discípulos recogen espigas en el día de Shabbat. Y resulta que los fariseos lo critican que por qué cogen espigas en el día de Shabbat, que según su ley, la ley de los judíos, la ley oral, los mandamientos que pusieron a los mandamientos, lo prohibía. Y el Señor les dice, no, ustedes, o sea, ¿por qué se están poniendo leyes a lo que verdaderamente es el Shabbat? Ahí mismo lo dice. Es que, yo soy el Señor del Shabbat. No es porque vamos a trabajar y vamos a hacer cosas diferentes, no. Es porque es dedicado a mí y aquí prevalece la vida. Y él mismo está diciendo en el versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, más que sus leyes, más que este templo esplendoroso que tienen, soy yo. Soy yo y en última es la presencia de Dios en nuestras vidas. No es el templo suntuoso ni ostentoso el que define la espiritualidad, el que define la presencia de Dios. No es la plata y el oro. No, no es eso, porque eso le corresponde a Dios. Él no necesita de plata y oro. Él no necesita de eso. Él es. Por eso, ¿cierto? Por eso, ahí mismo, Mateo 9:13, Mateo 9:13, que le pido favor también a Juanca. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ok, entonces, pero cuando lee, qué pena, no le dije el 12, pero dice, al oír esto, Yehoshua le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, ¿qué está Ujú. diciendo ahí? Ahí está hablando de Oseas 6:6. Cuando tú miras Oseas 6:6, ya le voy a decir por qué aparece ese pasaje. Oseas 6:6 que le pedí el favor a Angelita. Sí, señor, ya Oseas, lo leo. Oseas 6:6. Dice, ustedes me traen ofrendas, pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que me amen y me reconozcan como su Dios. Ok, muy bien. Ok, muchas gracias. El Señor está confirmando lo que está hablando en el templo con los fariseos, de que no es el templo, no es el lugar, sino que la presencia de Él. Porque ellos que presentan sus ofrendas, sus sacrificios, que lo hacen seguramente con la mejor intención, pero no están reconociendo su señorío. No están reconociendo que el Señor mismo es quien les está hablando. No están reconociendo que el mandamiento no fue hecho para el hombre, sino para guardarlo al hombre, para apartarlo, para llevarle a que dependa de Dios, a que reconozca que Dios es el soberano. El Shabbat no es una tortura, el Shabbat no es una carga. El Shabbat es una manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas, donde nos permite tocar la eternidad y reconocer de que no necesitamos trabajar secularmente o en el esfuerzo humano, sino que dedicarnos a Él
a su reino, a su justicia, a su verdad, de forma coherente y consistente. Entonces, cuando vemos en Hebreos capítulo 8, versículo 3, dice que él mismo tenía que llevar su ofrenda, pero ellos llevaban ofrendas de corderitos, uno en la mañana, otro en la tarde, ¿para qué? Para quitar el pecado y para cubrir el pecado y pudiera el pueblo tener intimidad y comunión con Dios. Y el mismo Señor está diciendo, tranquilos, mire que el templo se destruyó. Cuando en la época de, 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 de Babilonia, el templo fue destruido, pero yo estoy en medio de ustedes, está mi poder en sus vidas. Y llegará un momento de que este templo hecho de oro, de plata, de mármol, de cosas hermosas, no va a ser, sino que soy yo, el Señor mismo, quien se manifiesta. Es el mismo. O sea, mira la pedagogía y la secuencia y la conexión y lo sistemático que el Señor muestra y la conexión que tiene la Escritura. Lo vemos claramente. Ese Hebreos 8:3 está hablando y mostrando el interés del Señor de tener intimidad y comunión con su pueblo, pero que igualmente fácilmente nosotros cambiamos los lugares o lo que Dios usó en su momento como nuestra seguridad. Como pasó con la serpiente de bronce, que en su momento era mirar a la serpiente, cuando le picaban la serpiente, no morían, pero después convirtieron, no fue adorando a la serpiente. Y nos quedamos más en lo que, en lo que nos da seguridad, en lo que podemos palpar, y no lo que verdaderamente Dios tiene para nosotros, que no es para este mundo, es para el mundo venidero. Es para el mundo venidero, para la eternidad, para lo que es soberano, para lo que nadie nos puede quitar, puedes quitar. Entonces, por eso va conectado al versículo 4 de Hebreos 8. Dice, porque todos somos sacerdote, perdón, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la Torá. Mire lo que dice la versión internacional. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdote que presenta las ofrendas en conformidad con la ley. Yo aquí tengo una presentación, se la voy a compartir. No sé si la están viendo. Me ayuda, por favor. Sí, señor. Aquí en el versículo 4, ¿cierto? Si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque Yehoshua no pertenecía a la tribu de Leví. Según la Torá, solo los levitas podían ser sacerdotes en la tierra, según la Torá, ¿cierto? El sacerdocio tuvo que cambiar. No se cambió la Torá, fue el sistema sacerdotal y sacrificial. Miremos en Números capítulo 3. Hay mucho más pasajes, pero vamos a leer, inclusive el que leímos ahorita también nos sirve, pero en Números 3 dice que los que servían en el templo eran los levitas y era Aarón, ¿cierto? Aarón era de la tribu de Leví, el sumo sacerdote. Números 3 del 5 al 10. Le pedí el favor a Luis. Sí, Sí, shalom. sí, te escucho, Luis, dale. Número 5. Y Hachem habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el cargo de él y él encargó a toda la congregación delante del tabernáculo
No, y el encargo de toda la congregación. Ajá. Dale, sigue, sigue. Tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargó a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, le son eternamente dados de entre los hijos de Israel. Y En- constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Ok, muchas gracias. Más que morir es que no hace parte de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos mirando acá en Hebreos 8:4? Estamos mirando que sabemos que Jehoshua viene de la tribu de Judá. Según la Torá, según la Torá, según la Torá, a pesar de que Dios había dicho que todo el pueblo iba a ser un reino de sacerdotes, pero por el pecado del Cerro de Oro, ya lo hablamos en clases anteriores, ¿cierto? El pueblo se desvió, el pueblo pecó, pero lo único que se volvieron fueron las tribus de Leví y por eso ellos toman el sacerdocio y toman la responsabilidad del templo. Pero Judá, como lo dice en Génesis, ahí sería el cetro, el que va a reinar, así como lo hizo David y Salomón, que eran de la tribu de Judá, y por ahí mismo fue la descendencia de Jehoshua, como dentro de las tribus de Israel. Entonces, él era de la tribu de Judá, no era de la tribu de Leví. Entonces, ¿cómo iba a cumplir el sacerdocio? Entonces, él no era el indicado. Entonces, por eso dice en esta versión, no sé si por alguien la tenga otra versión, dice, si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote. ¿Por qué en la tierra? Porque en la tierra se estableció que eran los levitas, que era Aarón. Pues así, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la Torá. En ese momento, cuando se está escribiendo Hebreos, recordemos esa transición de los que escucharon, los que eran pueblo, los que eran practicantes de la escritura, que hacían sacrificios. Estaban en esa decisión, ¿cómo diría? En esa transición. Ya el Señor entregó su corbán. Ya el Señor entregó, ¿cierto? Se hizo un sacrificio suficiente, suficiente. Entonces, ya no hay que hacer más sacrificios, porque ya no es según el orden de Aarón ni la tribu de Leví, sino del orden de Melquisedec, celestial, directamente el Señor. Él es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote manifestado en medio de nosotros. Él mismo entregó su corbán. Él mismo entregó su vida y él mismo la tomó. Es lo que está diciendo acá. Entonces, por eso es la conclusión. Para que él ministre, no se cambia la Torá que prohíbe que prohíbe su servicio levítico, ¿no? Sino que cambia el orden sacerdotal al de Melquisedec, al de Melquisedec. No sé si hay alguna inquietud en este punto, o está siendo claro, para que continuemos con el versículo 5 de Hebreos 8. Ok, esperemos acá que no hemos llegado. Ok, entonces vamos al versículo 5. Al versículo 5. Ahorita seguimos mostrando la diapositiva. El versículo 5 de Hebreos 8 dice, los cuales sirven, resalten en su Biblia, lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aquí vemos acá
¿cierto? ¿Por qué yo resalto la palabra figura, sombra y cosas celestiales? Porque es lo que en últimas es la pedagogía permanente y constante del Señor, de cómo Él nos muestra aquí en la tierra lo que va a hacer con Él en la eternidad. Pero lo que se tomó aquí en la tierra fue revelado directamente de Dios. Y Él lo hizo a través de Moisés. Él lo hizo a través de Moisés. Y no es que ahorita vaya a resultar alguien diciendo, no, que es que Dios me mostró tal cosa y lo vamos a hacer acá. No, ya está cerrada la escritura y ya nadie puede agregar ni quitar nada de lo que está escrito. Y el Señor lo hace todo es para su gloria y para su honra, no para la gloria y el poder de alguien. Entonces vamos a mirar, vamos a hacer todo un estudio aquí de este versículo 5, me pareció interesante. Éxodo 25, vamos allá a Éxodo 25. Versículo 9. Nota que antes de que lo lea, le pedí el favor a Soraya. Antes de que lo lea Soraya, él contestó, si usted mira en su Biblia, Moisés recibe una revelación directamente de Dios celestial. Él hace un debido proceso, lo que Dios le dice que tiene que hacer, y Dios le muestra lo que tiene que hacer aquí en la tierra. Y lo que se hace aquí en la tierra es una sombra de lo eterno. Entonces vamos a leerlo puntualmente en el capítulo 25, versículo 9. Quien quiera Dice la leerlo, palabra del Señor. don Soraya, quien quiera, sería muy bueno que lo leyera, pues no lo vamos a hacer ahora, pero si usted quiere, ahí está en el Shabbat, lea todo el capítulo 24 y el 25, que ahí lo aclara muy bien de lo que estamos hablando. Versículo 9, Soraya, gracias. Dice la palabra del Señor. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ok, vamos al 40, de ahí mismo del 9. De ahí mismo, sí, perdón. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ok, muchas gracias. Y el 26:30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ok, todo es una réplica celestial. Muchas gracias, Soraya. Muchas gracias. Mira, Amén. ¿qué es lo que estamos mirando acá? Moisés no improvisó. Él no improvisó. Ah, no, es que yo creo que es así. No, 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 no. Él no improvisó el tabernáculo. Recibió un modelo celestial revelado directamente de Dios. Directamente de Dios. En un debido proceso. Y no lo hizo, pues le fue manifestado a él, pero él no lo hizo solo. Él lo hizo con los ancianos, lo hizo con varias personas. Cuando tú lees en el capítulo 24, dice que Moisés vino, dice que en el versículo 4 dice, Moisés escribió todas las palabras del Señor y levantando de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales se ofrecieron holocaustos, hizo todo un proceso, hace todo el pacto de la sangre, ¿cierto? Él no está solo, él no lo hace en su parecer. Y dice el versículo 9, y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces el Señor dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la Torá y mandamientos que he escrito para enseñarles. O sea, no lo hace solo, hace un debido proceso, hace de acuerdo a lo que Dios estableció. Y como Dios le dijo, así lo hizo, así lo hizo. Y fue directamente del cielo. Y aquí se manifiesta, es una sombra de lo que ha de venir.
es una sombra. Ese 25, ¿cuál fue que te dije? Se me embolató. 9 o 40. No, El 25, perdón, ¿cuál? 9 o 40. 26:30, no, 26:30. 26:30, ¿cierto? Ya lo leíste. Entonces, ahí está hablando. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Es una réplica celestial. Una réplica celestial. Entonces, cuando seguimos avanzando y vamos a Hebreos, ¿cierto? Lo terrenal como una copia de lo celestial. Cuando vamos a Hebreos 9, que le pedí el favor si le queda fácil a Beatricita Arias, 9, 23, 24. Sí, le queda fácil o lo leo. Ok. No, tienes cerrado el micrófono, Beatricita. Tienes que tocar la pantalla. No puedes. Listo, yo lo leo. No, no te preocupes. Yo lo leo. O lo puede leer Angelita. ¿Te queda fácil, Angelita? Angelita Arias. Ok, yo lo leo. Dice en Hebreos 9, 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras, ojo con lo que dije que resaltaran las palabras. Las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, ojo, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Machía en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino el cielo mismo para presentar ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué estamos viendo acá? La clave, santuario terrenal, ¿cierto? Es una figura, el santuario, el que hacían en el tabernáculo, el templo. El santuario celestial es el verdadero, es el verdadero. Lo visible es temporal, lo invisible es eterno. Yo pienso que esto tiene una profundidad, mis amados, y tiene que ver con la enseñanza que voy a ver hoy dar en el cierre de Shabbat, que espero que todos nos acompañen. Los que puedan venir aquí al apartamento están abiertas las puertas, ¿cierto? Los que les quede fácil y quieran venir al cierre de Shabbat, y los demás por Zoom. Pero definitivamente cuando yo tengo la mirada puesta en este mundo efímero, temporal, yo voy a claudicar, yo voy a claudicar. Pero cuando yo tengo la mirada en lo eterno, en lo que no se ve, porque nosotros vivimos es por lo que Dios lo ha dicho, en su fidelidad, en sus promesas, en su verdad, en lo que no cambia, en lo inamovible que es Él. Eso nos da esperanza. En el mundo tendremos aflicción. ¿Por qué los macedonios, que lo vamos a hablar esta tarde, fueron abundantes en su generosidad en medio de su abundante escasez? Es una pregunta que yo me hago. ¿Por qué? Porque ya ellos palpaban, tocaban lo celestial, lo que nadie nos puede quitar, lo que nadie nos puede robar. En este mundo tendremos aflicción, en este mundo se sufre, en este mundo las cosas no sacian, sino al contrario, el vacío es cada día más profundo y la gente pierde cada día más la razón porque le da más sentido a lo que siente y a lo que le parece, no lo que a vida eterna permanece. Entonces aquí estamos viendo que lo visible es temporal,
Y eso es lo que el Señor en una forma pedagógica le muestra al pueblo. Cuando está hablando, cuando está hablando en Ageo, le está diciendo, mira, mi poder está sobre ustedes. No estén deprimidos. Y ya estaban en Babilonia. No estén deprimidos. Porque donde ustedes vayan, yo voy a estar con ustedes. Y ustedes serán testigos de mi poder. Lo mismo que aparece en Hechos 1:8, el Señor siempre se manifestaba en su pueblo, sino que ya lo hace a través de su Ruach HaKodesh, que era permanente en aquellos que el Señor ya ha llamado. La Nechama, el depósito, el poder manifestado en nuestra vida. Nosotros somos el recipiente donde Él deposita su poder. Y somos testigos de su poder. Y un testigo no tiene que hacer nada, un testigo simplemente dice lo que vio, no más. Y es lo que le está diciendo acá. Este templo está destruido, pero yo estoy con ustedes. Y aquí lo que está diciendo es, ya no necesitamos sacrificio, ya no necesitamos, ya en su momento funcionó. Y por eso está el tema de que está la clave, ¿no? El santuario terrenal es figura, el santuario celestial es verdadero. Lo que le fue revelado a Moisés se hizo aquí en la tierra, el Señor viene, se manifiesta a nosotros, pero nos está proyectando hacia la eternidad. Nos está puesta la mirada en Él, el autor y consumador de la fidelidad. Él mismo la estableció, Él mismo la cumplió y Él será suficiente para hacernos nosotros partícipes de su grandeza. Entonces, en 2 Corintios 4, 4:18. sí, señor, Lo leo. dale. Así que no miramos las dificultades de ahora. A ver, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Ok, muchas gracias, Adrianita. Aquí está hablando de un contexto, si usted mira en su Biblia, está hablando de cómo vivir en las promesas de Dios o en su fidelidad. En el mundo, aquí lo dice, hay tribulaciones, hay, hay injusticias, pero el llamado a que no desmayemos, a que no desmayemos. Por eso dice que no miremos las cosas que se ven, porque las que no se ven son las que verdaderamente van a permanecer. Lo otro es temporal, es efímero, no satisface, no hay plenitud. Siempre va a hacer falta algo. Y este texto de 2 Corintios no habla solo del tabernáculo, pero encaja perfectamente con el principio que estamos hablando. Lo visible, ojo, lo visible es una estructura terrenal que es temporal, pero lo invisible, la realidad celestial, es eterna. Por eso Pablo decía, ni persecución ni angustia, ni enfermedad, ni dolor, nada me podrá separar del amor de Mashiach, porque es la eternidad, es la vida eterna. Que levantar esa mirada hacia aquello que nadie nos la puede quitar. Nadie nos la puede quitar. Entonces, lo invisible es la realidad celestial. ¿Cuál es el tema profundo aquí de 2 Corintios? Moisés recibió un modelo celestial. Él lo recibió. El tabernáculo era una sombra pedagógica. Ojo, era una sombra pedagógica. El, lo terrenal no era falso, porque, entonces no era válido. No, era provisional, como lo acabamos de decir. Era un tema pedagógico. Lo eterno está en la dimensión celestial.
está por encima de lo que el hombre pueda manejar, pueda tener. Lo eterno está en la dimensión celestial. Entendamos eso, mis amados. Metámoslo en lo profundo de nuestro corazón. Tengámoslo enraizado en lo profundo de nuestro ser. Machía ministró en el santuario verdadero. Él vino a mostrar lo que tendrán conmigo. No lo pudo detener ni la muerte. Aquí dice, la gente dice, no, lo único que no tiene solución en la vida es la muerte. Y resulta que el Machía hay solución. Él lo mostró. Eterno, eterno. Aquí lo que estamos viendo es una pedagogía espectacular, una claridad. Cuando vemos nosotros en Hebreos capítulo 8, versículo 5, el que les dije yo estaba al comienzo que subrayaran, lo que sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Figura, sombra, cosas celestiales. Lo que está, lo que leía Soraya, lo que le fue revelado a Moisés, el que fue revelado allá en Éxodo a Moisés, en el debido proceso, y no solo, sino que el Señor se le manifestó a él directamente, lo está mostrando que eran figuras, era una sombra de cosas celestiales. Lo que hizo Moisés, porque cuando tú miras Éxodo, él muestra el paso a paso de cómo se hizo el tabernáculo, cómo se hizo cada parte del tabernáculo, los utensilios, todo fue una revelación directamente de Dios. Son figuras, que es figura y sombra de las cosas celestiales, de las cosas celestiales. Entonces aquí vemos nosotros una total coherencia, una claridad impresionante, y que nos ayuda a nosotros a entender de lo que está mostrando aquí la palabra, no es otra cosa diferente que el Señor en él ya se cumplió, ya no necesitamos un templo, ya no necesitamos rituales, ya no necesitamos sacrificios, o si no tendríamos que irnos allá a Jerusalén, allá en la que queda al sur de Europa, porque ya han santificado ese lugar y resulta que no, no es un lugar, no es un territorio, no es un país, no es un tema político, sino que la presencia de Dios en nosotros, porque lo vemos en Ageo ellos no tenían templo y ellos estaban en Babilonia. Y se dice, no, mi espíritu está con ustedes, que yo he prometido estar con ustedes siempre. No fue el bautismo del Ruach HaKodesh hace 2000 años, no, siempre el Señor se ha manifestado. Ahorita lo que pasa es que ya ha sido permanente, porque ya Machía entregó su corbán, fuimos justificados, se quitó el pecado, ya no tiene poder el pecado sobre nuestras vidas y podemos disfrutar esa vida abundante y llena de propósito. Y no tenemos que ir a un templo, y no tenemos que ir a un lugar, podemos hacerlo en las casas. Podemos estar en un lugar donde dos o más están reunidos en mi nombre. Allí yo estoy en medio de ellos. Eso rompe todo sistema religioso. Eso rompe nuestras neuronas. Porque a veces necesitamos de las sensaciones y emociones. Y qué pena decirlo, y de las manipulaciones. Por eso hablábamos de lo que leíamos ahorita en Ageo. Eso se usa en la iglesia cristiana. Se usa en la iglesia cristiana. Mía la plata y mío es el oro, dice el Señor. ¿Pero qué? Para recoger dinero. Pero no está hablando eso el contexto. El contexto no está hablando de eso. Está hablando de que no se necesita de eso, porque el poder de Dios no se limita a un recurso o a un momento o a una emoción, y mucho menos a una manipulación. Entonces ya para terminar, en esta mañana, vamos al versículo 6 de Hebreos 8. Dice la palabra de Dios, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de dice aquí mejor pacto, pero más que todo pacto es un pacto mejorado, ¿cierto? Más que mejor es mejorado, establecido sobre mejores
o promesas mejoradas. ¿Por qué? Porque ya no hay que hacer todos esos rituales, que en últimas eso no garantiza verdaderamente un cambio. Puede manifestar un recurso, puede manifestar un momento emocional, pero no manifiesta ni confirma una verdadera transformación, un verdadero cambio. Mis amados, hasta quería compartirles